Los gobiernos de Europa que participan por primera vez en la cumbre de la CELAC en Santiago de Chile pidieron la cooperación de los países de la región para superar la dura crisis económica que afrontan. Por su parte, los mandatarios latinoamericanos anunciaron que están dispuestos a contribuir con nuevos lazos comerciales para apoyar a las naciones europeas. Entre tanto, el presidente Juan Manuel Santos entregó buenas noticias para Colombia en materia de vivienda. Este es el informe de nuestros enviados especiales a Santiago de Chile, Luis Carlos Vélez y Luis Eduardo Maldonado. Así es, ¿qué tal? Muy buena noche, los saludamos desde Santiago de Chile, donde se realiza la cumbre de la CELAC Unión Europea. Y es que los países de nuestra región, los países de América Latina, están reunidos con los representantes de Europa en una reunión histórica. Y es que por primera vez Europa nos mira como socios y no como una colonia para darnos dinero, Luis. Y llegan a Chile a pedir ayuda, a hablar como amigos, no como país grande mirando a los pequeños, sino, mire, ¿ustedes qué pueden hacer para superar la crisis económica? Importantes reuniones, un día noticioso muy importante, reuniones del presidente Santos con la CELAC, con la Unión Europea y con empresarios destacados del mundo. El presidente Juan Manuel Santos comenzó el día con dos reuniones bilaterales, la primera con el jefe de gobierno español Mariano Rajoy y la segunda con el primer ministro francés Jean-Marc Ayrault para hablar de comercio, paz y control de armas. Luego visitó las instalaciones de Un Techo para Mi País, donde anunció la entrega de viviendas gratis de su gobierno para los sectores pobres. Estas 100.000 casas que vamos a entregar todas este año, sin duda alguna en los próximos 12 meses están ya construidas. Comenzamos, como les decía antes, el mes entrante a entregarlas. Es una primera fase. Lo que pasa es que cuesta mucha plata, pero sí es un vehículo muy importante para seguir reduciendo los índices de pobreza y pobreza extrema. Después participó en el cierre de la cumbre empresarial en la que Europa le dijo a Latinoamérica que la necesita para superar la crisis económica. Así habló Juan Manuel Barroso, presidente de la Comisión Europea. Sé que puedo contar con su apoyo activo y declarado para sostener nuestros esfuerzos, una asociación más estrecha entre Europa y América Latina. Santos aprovechó para dar consejos. Simplemente aplicar lo que ellos nos dijeron que hiciéramos hace 10 años, que nos apliquen hoy, y eso les va a arreglar su problema hacia el futuro, reformas estructurales. Terminada la cumbre empresarial, el mandatario colombiano y los gobiernos de América Latina y del Caribe dieron inicio a la cumbre con los países europeos. La meta, encontrar nuevos senderos económicos y de integración. La CELAC fue constituida por el presidente Hugo Chávez, o mejor, el presidente Hugo Chávez fue motor de esto, para independizar el pensamiento, independizar las relaciones económicas de América Latina, de Estados Unidos y Canadá. Sin embargo, todos conocemos muy bien que el presidente Hugo Chávez no está acá por motivos de salud. Tampoco está su segundo a bordo en la creación de este grupo de naciones, que es el presidente de Ecuador, Rafael Correa, porque tiene elecciones. Sin embargo, los mandatarios están haciendo negocios y hoy fue un día de mucho movimiento acá. Pero sí está un tercer hombre que asume la presidencia de CELAC, el presidente de Cuba. Eso es muy interesante porque este es el país que estamos hablando de Chile, que está más a la derecha en términos económicos, de mayor liberalización, de mayor movimiento económico. El presidente Piñera es el presidente de esta nación y le está entregando la presidencia pro tempore al presidente de más izquierda o de pensamiento más de izquierda de la región, que es el presidente de Cuba. Día de acuerdos, día de compromisos y de pactos para el futuro de América, del Caribe y de Europa. Con la presencia de 60 delegados y jefes de estados, se inauguró la segunda cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños CELAC y la Unión Europea. El presidente de Chile, Sebastián Piñera, resaltó la importancia de la cooperación de los países latinoamericanos para ayudar a Europa a superar la crisis económica que atraviesa. Evolucionando desde la asistencia hacia la verdadera cooperación, reconociendo lo mucho que nos une por sobre aquello que nos separa y adicionalmente promoviendo y fomentando inversiones en ambas direcciones. Por su parte, el presidente del Consejo Europeo resaltó los nuevos tratados de comercio que firmaron con países como Colombia y Perú. Acaba de completar 3 acuerdos de libre comercio con Colombia y Perú y otro con Centroamérica, a la vez que estas asociaciones con los países del Caribe son un bloque de construcción muy importantes para estos tiempos.
Después de los discursos de inauguración, como es habitual, los delegados de los países que participan en la cumbre se tomaron la fotografía oficial. Mañana será un día noticioso. Desde muy temprano, reuniones del presidente Juan Manuel Santos. Primero con el presidente de la Comisión Europea, José Manuel Barroso, y con el presidente Ollanta Humala. Así es, y conseguimos, Noticias Caracol tuvo acceso a este que es el documento oficial del minuto a minuto del presidente Juan Manuel Santos. ¿Por qué lo estoy mostrando? Porque ha habido un cambio, una evolución del discurso del presidente Santos durante su transcurso y su visita acá en Santiago de Chile. Él tenía pensado hablar de unos temas, pero mañana va a ser el día principal en el cual va a lanzar sus 3 mensajes. Número 1, un cambio. Él sugiere un cambio en la lucha contra las drogas, él ya lo ha hecho explícito en ocasiones anteriores, lo va a reiterar en esta ocasión. Otra noticia que usted vio en Noticias Caracol durante esta semana, y es que el presidente Juan Manuel Santos va a hablar del tráfico de drogas, de armas, y la necesidad de limitar ese tráfico de armas, y por supuesto va a hablar de la estrategia económica colombiana y la invitación a los países para que sigan invirtiendo en nuestra nación. Muy bien, todos estos temas los desarrollamos mañana en nuestras emisiones de Noticias Caracol. Desde Chile, Cumbre Presidencial, Luis Carlos Vélez, Luis Eduardo Maldonado en Noticias Caracol. De noticias nacionales, mucha atención que la policía acaba de reportar el secuestro de 2 uniformados, 2 policías en el Valle del Cauca. César Chaparro nos tiene lo último. César, lo escuchamos con los detalles. Así es, muy buenas noches. Según las informaciones entregadas por la policía, los 2 uniformados se encontraban en zona rural de Pradera realizando investigaciones con temas de extorsión debido a las denuncias que se habían realizado por parte de varios empresarios de esa zona del país. Luego llegaron hacia el viernes del mediodía, llegaron varios hombres armados y se los llevaron. Así lo confirmó el propio comandante de la policía del Valle del Cauca, el coronel Nelson Ramírez. Efectivamente fueron secuestrados 2 policías de una unidad investigativa del Departamento de Policía Valle, quienes se encontraban realizando algunas verificaciones relacionadas con la extorsión y otras actividades delictivas que se vienen presentando desde algunos ingenios en la jurisdicción de Palmira y Pradera. Pudimos establecer que el secuestro lo realizó la columna móvil Gabriel Galvis y el Frente Sexto de las FARC. A esta hora se realizan intensos operativos por parte de la policía y las fuerzas militares con el fin de ubicar a los guerrilleros responsables de este secuestro y rescatar a los 2 uniformados. César Chaparro Pinzón, Noticias Caracol. César, noticia en desarrollo. Por supuesto, estaremos atentos a lo que ocurra con estos 2 uniformados y a la búsqueda que emprendieron las autoridades. Y de nuevo, los habitantes del Cauca sufren las consecuencias de los ataques de las FARC. Ahora 100 personas tuvieron que abandonar sus tierras tras fuertes combates entre el ejército y un reducto del grupo guerrillero en zona rural de Suárez. Uno a uno han ido llegando a esta caseta comunal los más de 100 desplazados que han dejado los combates entre el ejército y las FARC en las veredas El Naranjal y Bellavista, en zona montañosa de Suárez, Cauca. Los líderes de la zona relatan que los enfrentamientos se han librado muy cerca de sus casas. Tuvieron que unos evacuar las casas porque la guerra era y las bombas ahí en la finca. Entonces algunos con los hijos tuvieron que salir a esa hora. Los habitantes de la zona de los combates en plena cordillera occidental a 2 horas de Suárez aseguran que no han podido hacerle mantenimiento al acueducto que abastece a 5 veredas porque no los dejan movilizarse por el sector. Está el campo minado y hay enfrentamientos entre los grupos armados. Y no podemos pasar y no nos permite el paso por seguridad de nosotros y ese es porque han habido ya digamos enfrentamientos fuertes en la zona, entonces no nos permite. Las autoridades de Suárez aseguran que en las próximas horas serán enviadas ayudas humanitarias a la zona. Va a enviar un kit de albergue a la zona y estamos gestionando con la unidad de víctimas para que nos apoyen con alimentos para estas personas. El ejército informó que una caleta con 20 artefactos explosivos artesanales y abundante material de guerra de las FARC fue incautada luego de los combates. 3 personas se resultaron heridas en un atentado con explosivos perpetrado por las FARC en Argelia, Cauca. Estas fotografías enviadas por habitantes del corregimiento El Mango muestran los daños que ocasionó la detonación de un artefacto que, según las autoridades, fue lanzado por las FARC al paso de una patrulla militar. Tras la explosión, un soldado y 2 civiles resultaron heridos. Además, la caseta comunal y por lo menos 20 viviendas sufrieron daños en sus estructuras. La Policía Nacional realizó una de las mayores redadas de los últimos tiempos contra las bandas de extorsionistas que operan en el país. En el norte de Bogotá, cuando son las 7:12 de la noche, está Juan Carlos Pardo. ¿Qué es lo último, Juan? José Fernando, buenas noches. Lo último es esta directriz que fue emitida por el propio director general de la policía, el general José Roberto León Riaño, y está dirigida a acabar con el delito de la extorsión en el país.
En cabeza del general Guatibonza, el comandante, pues director del grupo Gaula de la policía, se hicieron varios operativos durante las últimas horas. El propósito, acabar precisamente con la extorsión del pequeño comercio de los barrios, aquellas personas que pagan desde 50.000 pesos. Pues la decisión de la policía es hacerle frente a estas organizaciones delincuenciales. Esto pasó. Un total de 22 personas fueron capturadas en Cartagena por el delito de extorsión en un operativo realizado por hombres del Gaula, reveló el director nacional de la Policía General, José Roberto León Riaño. Indicaban estos delincuentes la suma a pagar, ya fuera mensual, semanal o anual, de acuerdo al tipo de establecimiento comercial. Los delincuentes llamaban telefónicamente a sus víctimas y les ponían plazos para los pagos. Entonces me dijo que mañana la llamara usted a ver cuánto había recogido. Pero es que mira, mañana ya es domingo. ¿Yo dónde voy a recoger plata el día domingo? Para que vea cómo soy yo, la voy a llamar el lunes a las 3 de la tarde. Si me hace el favor, ¿oyó? Otro delincuente fue sorprendido en Bogotá cuando recibía 50 millones de pesos de un comerciante a cambio de no asesinarlo, explicó el director del Gaula, general Humberto Guatibonza. Este señor, que se entró en pánico, se desesperó porque realmente las amenazas eran muy fuertes en contra de su vida y en contra de sus familiares. El señor adquirió un chaleco antibalas, tomó muchas medidas de seguridad pues para evitar que lo mataran. En lo corrido del año han sido denunciados 44 casos de extorsión, de los cuales la policía resolvió 34 y 106 personas fueron capturadas. 1.920 casos de extorsión se presentaron durante el 2012. Por eso, la decisión de la policía de hacerle frente y reducir esta cifra durante el 2013. La recomendación que hace la Policía Nacional es denunciar todo caso de extorsión. Juan Carlos Pardo, desde el norte de Bogotá, Noticias Caracol. Juan, y un duro golpe dio la policía contra la banda criminal Los Rastrojos en Cartagena. Los uniformados decomisaron 300 kilos de cocaína y equipos de comunicación en un apartamento blindado. Esto fue en el noroccidente de esa ciudad. Lady Pinto nos tiene los detalles que se conocen sobre estos operativos. Lady. ¿Qué tal, Luz Elena? Buenas noches. La droga se encontró en el interior de un apartamento blindado en el piso 17 del edificio Vista Bahía, ubicado en el barrio Manga. Estaba empacada en 12 maletas. Cada maleta tenía 25 kilos de cocaína, listos para ser transportados vía marítima al exterior. La investigación permitió establecer que la banda criminal transportaba la droga desde el departamento del Cauca hasta la costa atlántica, utilizando vehículos de carga acondicionados con caletas en su interior, especialmente de doble piso. Al momento de llegar los vehículos de carga a la ciudad de Cartagena, estos fueron llevados por los delincuentes a un parqueadero, donde hicieron el transbordo de las maletas a unos vehículos particulares para llevarlos a un apartamento, haciéndose pasar por turistas y no despertar sospechas. Un apartamento que tiene unas características de blindaje, de unas condiciones de seguridad especial. Allí se lograron incautar 300 kilos de cocaína. Cocaína perteneciente a la banda criminal de Los Rastrojos. Durante lo corrido del mes de enero del presente año, unidades de la policía han logrado incautar 5.627 kilos de cocaína pertenecientes a la banda criminal Los Rastrojos. Esta es la información desde Cartagena. Lady Pinto, Noticias Caracol. Lady, gracias. Y la policía capturó en Bogotá a un joven que a sus 18 años tiene una larga trayectoria criminal. Según las autoridades, el presunto delincuente se ha fugado varias veces del centro de resocialización para menores de edad y continuó cometiendo crímenes en la capital del país. Así capturaron agentes encubiertos de la policía a alias Cascón, un joven de 18 años que había sembrado el terror en el noroccidente de Bogotá. ¿Pero por qué? Porque no me van a llevar. Está investigado por 3 crímenes, entre ellos el asesinato de uno de sus amigos, quien al parecer fue testigo de otro crimen y lo denunció, según el comandante de la Policía de Infancia y Adolescencia, coronel Oscar Pinzón. Este muchacho es dejado judicializado en el Redentor, donde después de haber estado 5 meses, procede a volarse de este lugar, saliendo de allí y va y mata a la segunda persona,
quien se trata de uno de los testigos, quien percibió los hechos del primer homicidio. Nuevamente fue capturado y un juez lo regresó al Centro de Resocialización para Menores El Redentor. Esto nos afecta obviamente porque esta persona está en el Redentor, donde en este momento están socializándose o tratándose de superar a algunos otros menores, y llega una persona con estas connotaciones donde se ha volado en más de 2 oportunidades del Redentor. Mientras estuvo prófugo, el joven había amenazado de muerte a varios testigos que al parecer presenciaron sus crímenes. Una de las víctimas, que pidió proteger su identidad, se mostró en desacuerdo con la decisión del juez. No me parece justo, porque es una persona que cometió varios homicidios, hurtos, le ponga más seguridad, porque yo sé que él en cualquier momento vuelve y se vuela, y él ya no viene con ninguna buena intención, él viene a acabar con todo el mundo. Ella pide a las autoridades que endurezcan las penas carcelarias contra estos jóvenes, que califica como un peligro para la sociedad. Y hace pocos minutos se reunieron en Chile el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, y el vicepresidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Durante este encuentro hablaron de paz. Con Venezuela, con el vicepresidente Maduro, su nuevo canciller. Ahí tuvimos oportunidad también de tratar temas bilaterales, de informarnos mutuamente cómo va el proceso de paz donde Venezuela está contribuyendo. Y ese ha sido pues el día de hoy, que ha sido bastante activo. Y regresamos con la noticia del secuestro de 2 policías en el Valle del Cauca. Vamos en directo con Juan Carlos Villani. Juan Carlos, ¿qué es lo último y qué se sabe sobre los uniformados? ¿Qué tal, Luz Helena? Muy buenas noches. Pues lo que se sabe es que los uniformados al parecer se encuentran en poder de las FARC. Ellos estaban realizando labores de investigación entre los municipios de Pradera y Florida, sur del Valle del Cauca, y ahí al parecer fueron plejados por algunos integrantes de las FARC. Yo me encuentro justamente con el comandante de la Policía del Valle, coronel Nelson Ramírez. Buenas noches. ¿En qué condiciones fueron secuestrados estos uniformados? Bueno, estos 2 patrulleros se encontraban realizando unas actividades de verificación en el sector rural del municipio de Pradera y Palmira, unas verificaciones con respecto a unas extorsiones y algunas actividades delictivas como el hurto que se presentan en esta zona hacia la comunidad y hacia algunos ingenios que hay en estos 2 municipios. En esas actividades, de acuerdo a las informaciones que hemos podido obtener y a las investigaciones, se pudo establecer que quien realizó el secuestro de nuestros 2 policías corresponde a las estructuras de la columna móvil Gabriel Galvis y el Frente Sexto de las FARC. Coronel, finalmente, ¿están vivos entonces los uniformados? Sí, están vivos y esperaríamos y exigimos a las FARC para que respeten la vida de nuestros policías, de igual manera los dejen prontamente en libertad. Coronel, muchas gracias, muy amable. Gracias a ustedes. También están verificando las autoridades del Valle del Cauca si este secuestro de estos 2 uniformados tiene relación con el secuestro de un ingeniero en las últimas horas también ocurrido en la misma zona entre Pradera y Florida, identificado como Juan Carlos Botero, que fue secuestrado y posteriormente liberado gracias a la presión de las autoridades. Desde Cali, en el Valle del Cauca, Juan Carlos Villani, Noticias Caracol. Nuevamente los menores de edad son víctimas de las balas perdidas en Medellín. Una niña de 13 años resultó herida cuando fue alcanzada por un proyectil que, según las autoridades, habría sido disparado por combos delincuenciales durante un enfrentamiento. Beatriz Rojas, ¿cuál es el estado de salud de la menor a esta hora? José Fernando, buenas noches. Pues esta vez se enfrentaron 2 grupos delincuenciales nuevamente en la comuna 13 de Medellín. Esta vez se trata del Reversadero y La Colina. Una menor de 13 años resultó herida por una bala perdida en el pecho que le impactó mientras se encontraba a las afueras de su casa. La menor fue trasladada a un centro asistencial en donde fue atendida por los médicos. Por fortuna fue dada de alta, pues no sufrió heridas de gravedad. En otras noticias de Medellín, cientos de taxistas bloquearon por más de 20 minutos la avenida San Juan en el centro de la ciudad. Este gremio de conductores protestaba por las constantes amenazas y extorsiones a las que están siendo sometidos, denuncias que ellos mismos han hecho en distintos medios de comunicación. Protestaban además por la muerte de un compañero taxista que fue asesinado en las últimas horas, al parecer por no pagar una vacuna. En Medellín, Beatriz Rojas, Noticias Caracol. La Fundación Arcoíris reveló un estudio según el cual los urabeños ganaron una guerra entre bandas criminales por el control territorial para el negocio del narcotráfico. La investigadora Claudia López afirmó que tras la disputa, los urabeños se fortalecieron en 209 municipios. El gobierno respondió que las BACRIN están debilitadas.
El estudio de la Fundación Arcoiris concluye que tras la extradición en el 2008 de los principales jefes del paramilitarismo, se inició una disputa por territorio entre más de 30 bandas criminales, en las que solo sobrevivieron 2 de esos grupos armados al margen de la ley, los rastrojos y los urabeños. Esa guerra ya la ganaron los urabeños. No quiere decir que los rastrojos van a desaparecer. Quiere decir que van a seguir en disputas territoriales, por lo cual desafortunadamente vamos a seguir viendo eventos de masacres. La directora de la investigación, Claudia López, afirmó que los urabeños se apropiaron del mercado del narcotráfico en 209 municipios del país. Lograron ganarle una gran porción del territorio a los rastrojos en su nicho natural, que era el Pacífico. El ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, sostiene que las BACRIM son estructuras debilitadas. Esas bandas que eran prácticamente ejércitos que dominaban buena parte de territorios completos con un único mando y control, cada vez menos existen. De acuerdo con la Corporación Arcoiris, las BACRIM en este momento son responsables de más muertes que los grupos guerrilleros. El ejército le propinó en las últimas horas golpes a las FARC y al ELN en Guaviare, Chocó y Casanare. 12 guerrilleros fueron capturados. En la operación que se realizó en zona rural de San José del Guaviare, durante los combates, 2 guerrilleros resultaron heridos y fueron capturados. El ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, reveló que en Chocó fueron capturados 9 integrantes del Frente 34 de las FARC, entre ellos el jefe alias Quino, señalado de múltiples extorsiones, mientras que en Casanare fue sorprendido alias Parmenio, cabecilla del ELN. Continúa la alerta en Bogotá por casos de tosferina, enfermedad que le causó la muerte a 22 niños el año pasado aquí en la ciudad. Por eso las autoridades distritales decidieron iniciar el esquema de vacunación desde las 6 primeras semanas de vida. 398 puntos como este, además de 765 equipos recorriendo los barrios, fueron habilitados por la Secretaría de Salud de Bogotá para realizar la vacunación. Para la salud de ellos, para protección de ellos. Pues porque hay tantos virus, entonces uno nunca sabe. El esquema de vacunación ahora comienza al mes y medio, ya no a los 2 meses. ¿Por qué estamos haciendo esto? Porque queremos prevenir que nos vuelva a suceder lo del año anterior con la tosferina. Si iniciamos más rápido el esquema de vacunación, podemos prevenir mejor la enfermedad. Y como la alerta continúa, este es el llamado a padres y acudientes. Antes de entrar de nuevo a la escuela, revisar el carnet de vacunación conjuntamente con los docentes o en el caso de los jardines, hogares de bienestar, verificar que esté completo el esquema. Con eso logramos evitar que no haya tanta mortandad aquí en Bogotá, sobre todo con los menores de 2 años. Las madres gestantes a partir de la semana 26 también podrán acceder desde ahora a la vacuna para prevenir la tosferina en los bebés que están por nacer. 2 personas se resultaron con graves quemaduras durante un incendio que se registró en su vivienda en Piedecuesta, Santander. Uno de los lesionados es el futbolista colombiano Tony Reinaldo Salja Pontón, quien denunció que el dueño de la casa les prendió fuego porque se atrasaron en el pago del arriendo. Sin embargo, integrantes del grupo de bomberos que atendieron la emergencia aseguraron que se investiga si el incendio fue provocado o se originó por un cortocircuito. Los heridos se encuentran fuera de peligro. El ejército activó controladamente un campo minado que había sido instalado por las FARC en Caquetá. Según las autoridades, los 60 kilos de explosivos y metralla estaban camuflados en 4 cantinas que fueron enterradas en un corral de ordeño a las afueras de San Vicente del Caguán. Con estos explosivos, la guerrilla pretendía atacar a las tropas que patrullan el sector. La vía estuvo cerrada durante más de 4 horas. Un grupo de personas con discapacidad fueron contratados por la Alcaldía de Pasto para desempeñarse como agentes de tránsito. Su tarea es sensibilizar a conductores y peatones infractores. Ahora tienen trabajo y dan ejemplo. Juan Criollo sufrió a los 2 años de edad poliomielitis y desde esa época permanece en una silla de ruedas. Su condición nunca ha sido un obstáculo para cumplir sus sueños. Hoy se desempeña como agente de tránsito, juega baloncesto y estudia para graduarse como economista. Hago parte de la selección Nariño de baloncesto en silla de ruedas, que actualmente participamos en los paranacionales en Cúcuta. Son 4 los agentes de tránsito en Pasto que tienen alguna discapacidad en su movilidad. Ellos aseguran que esto no es impedimento para salir adelante. El hecho de que uno esté en una silla de ruedas no quiere decir que se han terminado las metas o los triunfos. Pasto es la primera ciudad en Colombia en incluir en el cuerpo operativo de tránsito a personas con situación de discapacidad. Luego de una sensibilización, de una capacitación sobre el Código Nacional de Tránsito, pues ahora ya se encuentran en las calles haciendo la parte pedagógica, la parte de regulación
regulación y sobre todo la parte de prevención, tanto para conductores como motociclistas y lo mismo con los peatones. En junio, más personas con sueños de salir adelante por encima de su condición física serán incluidas en este proyecto en Pasto. De esta manera llegamos al final gracias a ustedes, nuestros televidentes en Colombia y en todos los países que reciben nuestra señal. Y lo que usted no vio, véalo en www.noticiascaracol.com. Nos vemos mañana 2:30 del día con mucha más información. A continuación los invitamos aquí. No se pierdan, Sábados Felices, Noticias Caracol, primero en noticias. Feliz noche.